es- se me corte a los 40 minutos. Ok, de acuerdo. Entonces, para reiniciarla, ¿no? Sí, Ah, de acuerdo, sí. hermano. En caso Muy bien. de que no acabemos. Sí, muy bien. No sé si tuvo oportunidad de revisar mi trabajo, o sea, lo envié. Sí, vi que llegó, pero no lo he revisado. Ah, bueno, lo Ujú. importante es que sí lo recibió. Sí, sí, nada más que lo revise, ya le comentamos. Perfecto. Sí, sí. Bueno, pues voy a ir comenzando, hermano, Sí, por los 40 minutos. sí, de acuerdo. Y ya si no, las hermanas, pues, que lo vean. Sí, Yo no me veo donde estoy para prender mi cámara, pero... Ah, sí está prendida. es lo que te iba a decir porque yo sí te veo. Así. Ok. Ujú, sí. Ok. Bueno, pues hoy vamos a comenzar con la primera epístola de Corintios, que tiene los mismos capítulos que Romanos, pero en palabras griegas, pues Romanos es un poco más extenso, pero pareciera que es la misma cantidad, ¿no? Entonces, el propósito de esta carta, hermano, vemos que el deseo de Pablo era santificar a la iglesia de Corinto para que floreciera, ¿verdad?, en los frutos. Y entonces envía esta carta identificando los problemas en esa iglesia, ofrece soluciones y enseña a los creyentes a cómo vivir por Cristo en esa sociedad corrupta donde estaban. Sí, Eh, Como perspectiva general, la iglesia de Corinto sufrió muchos problemas porque las personas de ahí estaban acostumbradas a un estilo de vida descuidado y centrado en ellas mismas, en sus deseos y con el evangelio. Con el evangelio que les llevó Pablo, pues se enfrentaron a las demandas de lo que es el discipulado cristiano. El autor, pues sabemos que es Pablo, ¿verdad? Desde el primer versículo se presenta como apóstol por la voluntad sí, de Dios y el destinatario, pues es la ciudad de Corintio. Pablo les escribe con el fin de instruir a los recién convertidos, admitir, del paganismo que vivían más bajo, grosero con su pecado y sus vicios. La fecha de esta carta es en los años 54 al 55, basándose en la cronología de hechos, ¿no?, que coloca la primera visita de Pablo a Corinto durante la época de Galión. En, las, en los personajes clave tenemos a Pablo como escritor de la carta, a Timoteo que lo menciona en esta carta y en Hechos, cuando Pablo era perseguido de Berea y va hacia Atenas, envía a Timoteo a las iglesias, entonces Timoteo puede ser que uno de los que le dio información de Corintio. También vemos mencionados a los miembros de la casa de Cloé, que también les dieron información. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermano. Entonces, vamos avanzando. Como trasfondo histórico de lo que pasaba en Corinto, pues era una ciudad cosmopolita en el sur de Grecia y era conocida por la poca moralidad de sus habitantes y visitantes. Ahí se jactaban de tener una gran cantidad de templos. El más conocido de ellos era el templo de Afrodita, la diosa del amor.
y esta era adorada por medio de la prostitución religiosa y había una pues fácil disponibilidad de estas mujeres y en su mayoría pues eran asociadas a sectas. También había pues mucha movilidad social y también Corinto debía su prosperidad a dos puertos cercanos. Están ahí Lequeo y Cencrea, que la convirtieron en el centro de comercio de la zona. A Pablo lo perseguían pues en todos los lugares donde llegaba, principalmente por los judíos, y al llegar a Corintio, pues el Señor le anima en una visión de noche y le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, pues Amén. Pablo fundó ahí la iglesia en los años 51 al 52, lo vemos en Hechos 18. Ajá. Y entonces, a Ajá. pesar de todo este tiempo que estuvo con ellos, pues habían recibido mucho tiempo la enseñanza, pero todavía sorprendentemente, pues toleraban el pecado, ¿no? Y se sentían orgullosos. Pablo les escribe y dice, vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberos lamentado? Entonces, como que estaban envanecidos de su forma de vida. Y esto pasaba en Corinto. En cronología, como en las otras cartas, pues está la escritura de esta carta, inicia desde entre los años 54 y 55 y vemos los eventos que están registrados desde la muerte, resurrección, ascensión de Jesús y hasta el encarcelamiento y muerte de Pablo. En todos esos eventos se escriben dentro de ese periodo, ¿verdad? Es cuando se escriben las cartas y Corinto es en el 54, 50 al 54. 54 al 55, Romanos, habíamos visto que se escribió en el 57, también cerca de esos eventos. Ajá. El versículo clave de esta carta es Primera de Corintios 1:10. Hermana Susi, ¿me ayuda a leerlo? Claro que sí. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, pues esta es la primera exhortación que les da Pablo a los A los corintios corintios. Ajá. y empieza con la palabra os ruego. Y esa Ujú. palabra es paracaleo, que es ir al lado de. Entonces, como el consolador, ¿verdad? Es de la misma raíz de Paracleto. Él quería ayudar a los hermanos con ese pecado que traían. Ujú. Y les dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Él les pide que estuvieran de acuerdo, porque pues las divisiones en la iglesia es lo que más mengua su testimonio, ¿verdad? Lo que Satanás quiere es contrario a lo que Dios quiere. Sabemos que el Señor Jesús había orado por la unidad de la iglesia. Entonces, pues por eso este tema en Primera de Corintios, pues es importante, ¿verdad? Para que permanecieran unidos en una misma mente y en un mismo parecer en cuanto a que el mismo Señor, ¿verdad? El versículo 9 anterior habla de un llamado que les hace Jesús. Ah, Y bueno, ahora vamos a ver los lugares que aquí se mencionan, es Corinto y Éfeso. Pablo escribió la carta cuando estaba en Éfeso, estuvo ahí 3 años en su tercer viaje misionero. Ahí les ujú. menciona en Primera de Corintios 16, 8 y 9 que estará en Éfeso hasta el día de Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y pues ambas ciudades estaban
una frente a la otra, ahí en el mar Egeo, y eran ciudades portuarias. Las dos eran pues importantes y activas. Y luego, más adelante, en Segunda de Corintios, vamos a ver que Tito pudo haber llevado las cartas a Corinto. Ujú. Ajá. Hermana, una pregunta. Sí. Entonces, Segunda de Corintios fue la última epístola que escribió Pablo, o hubo más. Este, creo que sí, sí es la última. Ahorita vamos a ver que hubo más de las que tenemos, ¿verdad? Pero sí creo que Segunda de Corintios sí es la última. Es la última, ¿verdad? Creo, Ajá. yo también había oído algo así. Ah, ok, gracias. Sí, hermana. Bueno, el contenido de la carta, hermanos, está dividido en 5 partes principales, donde Ajá. están identificados los problemas que tenía esta iglesia. Del 1 al 4, pues vemos el problema de divisiones. Del 5 hasta el 6, 20, pues el tema de inmoralidad. Ujú. En la tercera parte, del 7 al 16, habla sobre varios temas. Ahí había un problema sobre la comida sacrificada a los ídolos, si la debían comer o no, y depende de cómo estaban los hermanos, ¿verdad? Si eran maduros o débiles. Por ejemplo, si, si alguien quería comer mm, moronga, pues si estaba un hermano débil, pues no lo comía porque él pues todavía no comprendía tal vez la libertad, ¿no? Pero si Ajá. el hombre estaba solo y quería comer algo pues que no era sacrificado a los ídolos o algo así, pues lo podía comer, ¿verdad? Entonces habla ahí sobre esos problemas. Y Ajá. en el capítulo 15 nos habla de la resurrección, ¿verdad? Que unos no creían. Y en el capítulo 16 nos habla ya de los saludos finales. Ujú. Y vamos a ver algunos de estos temas. Uno de Ajá. esos temas es la unidad de la iglesia. Hermano Javier, ¿puede leer 1 Corintios 1:12, por favor? Sí, hermana, estoy buscando, un segundo. Sí. Bueno, mientras lo busca hermana Susi, empecé de una vez porque entré con mi cuenta y puede que solo tengamos 40 minutos. Ajá. Ya lo tengo. Ah, Dice, me sí, refiero que hermana. unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros, yo a Cefas y otros, yo a Cristo. Ajá. Entonces, pues ahí vemos, ¿verdad? Cómo estaban divididos. Unos creían que eran de Apolos, otros de Cefas, que es Pedro, y cada uno tenía un líder. Y pues entonces ahí vemos que Pablo identifica el problema y su respuesta, eh, pues les dice que Cristo no se divide, ¿verdad? Que los cristianos, al igual que él, deben estar unidos. Y pues les explica Ajá. también que los líderes son siervos de Dios, que contribuyen al desarrollo de la iglesia, pero solamente Dios es el que hace que ésta florezca. Y Él es el motivo por el que debe estar unida. También habla de la diversidad de talentos humanos y dones espirituales y Ajá. cómo todos somos pues dependientes unos de otros en el cuerpo de Cristo. Y entonces pues eso debería fortalecer a la iglesia en lugar de dividirla, ¿no? Y Ajá. también Pablo hace ahí la descripción en esa carta del amor, ¿verdad? Donde eso debe de prevalecer para que no haya división, es lo que está detrás de cada una de las virtudes que el Señor
con que el Señor nos ha dotado. Entonces, pues los líderes, ¿verdad? Había unos que sembraban, otros que regaban, pero Dios es el que da el crecimiento. El crecimiento. Ujú. Amén. Después está bien. Ajá. Hermana Susi, si lee versículo 5:1 de Primera de Corintios, por favor. Ajá. 5:1. Ajá. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora. Ajá, entonces ahí vemos ese problema, ¿verdad? Que ni en los gentiles pues, ajá, no se escuchaba ese problema. Y Pablo les Ajá, responde que, que quitaran a ese perverso de entre vosotros, ¿verdad? Porque poca levadura leuda toda la masa. Y pues era para ajá, que el hermano pues también reflexionara, ¿no? Y dejara de pecar. Y a cambio de eso, pues habla de que a causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y habla pues del matrimonio y de todo lo que representa. Pablo explicó que, que dos personas que se unen, pues es una sola carne, ¿verdad? Y que también somos templo del Espíritu Santo, por lo que esas relaciones pues son pecado y pues que esas relaciones dentro del matrimonio ocupan un lugar importante. Eh, y pues reconoce que si no tienen el don de contención, pues que cada uno se case, ¿verdad? Que en lugar de estarse quemando. quemando. Ujú. Y Entonces, hermana, ¿sí? aquí también algo que me llama la atención de este libro Ajá, es realmente la contundencia con que Pablo habla a la iglesia de Corinto, sí. porque bueno, usted ya lo ha estado mencionando ahorita, era una sociedad que realmente era como un tanto policultural en el sentido de que realmente no tenían, era una iglesia naciente, pero era una iglesia que realmente tenía influencia de otras culturas y de otras ideologías religiosas y no Ujú, estaban bien cimentados. Y para ellos no era como que algo mal visto que realmente ellos tuvieran eh, que darle ese placer a lo que es sus deseos, su cuerpo y todo, ¿no? Entonces, realmente en ese versículo, en el 6 9 y 10 es muy contundente donde habla de la inmoralidad sexual, de la Ajá. idolatría, del adulterio, habla de los homosexuales, ladrones, etcétera, y dice que no se dejen engañar, que ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Entonces digo, si algo tenía muy particular él, es que él hablaba de una manera muy clara pero contundente. Realmente no se andaba como luego nosotros decimos, no se andaba por las ramas, ¿no? sí, sí, y pues como dice, estaban acostumbrados y pues llega con el Evangelio y pues tal vez sí fue un choque, ¿verdad? Para ellos. Muy parecida a nuestra sociedad actual, donde ya pues no hay ningún valor, ¿verdad? Y sí, Ajá. Pablo al mencionar todos esos pecados, ¿verdad? Es Pecado. porque ya se había enterado que había pues todo eso, que seguían con esa forma de vida. Sí. Luego vemos otro problema de adoración pública. Hermano Javier, por favor. No, Primera de Corintios 11:20 al 21. Sí, hermana. 11, 20 al 21. 11, 23 al 26. Aquí está, aquí lo 20 al tengo. 21. 20 al 21. Dice, de hecho, cuando se reúne, ya no es para comer la cena del Señor,
porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Ah, Ajá, entonces, pues ahí au- la cena del Señor la usaban como una reunión normal, ¿verdad? Donde ah, comían y bebían. Y Pablo insiste en que las reuniones de adoración pública pues deben realizarse dentro de un orden que refleje que, es- que existe, ¿verdad? La naturaleza de Dios en esas reuniones. Y entonces, en Primera de Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ajá, la cena del Señor se había degenerado en una fiesta y en aquel tiempo, pues la celebración de la comunión que recordaba la muerte de Cristo por nuestros pecados se convirtió en un caos, porque los pobres y otros pues comenzaban a comer antes que todos llegaran y Pablo les recuerda ese significado de la comunión. Ajá, insta que los miembros de la iglesia pues se examinen antes de participar en este evento. Yo no sé si en la iglesia es cuando pues este pasaje, ¿verdad? Es usado para recordar ese evento de manera solemne. Sí, se nos invita, claro, digamos, nosotros la celebramos Ajá, cada mes ajá, y se también. nos invita realmente a través de estos pasajes a hacer una introspección de Así es. nuestra vida y de ser conscientes de lo que significa el pan Así, y el vino, lo que es el sacrificio de Cristo, ¿no? Y cómo lo recordamos. así Y es. de no hacerlo de una manera a la ligera, ¿no? Ujú. Recordando ujú, esa obra grandiosa, ¿verdad? De lo más Sí, importante en nuestra vida. así es. Y sí, porque bueno, el Señor manda y dice, haced esto en memoria de mí. así O es, sea que no era cualquier cosa, cualquier comida o cualquier, así es. este, cena, ¿no? Sino Ah, era algo como ahora ya se toma, ¿verdad? ujú. Ya Sí, ahora yo no he escuchado así que, que sean grandes comilonas y eso, sino la cena del Señor es, ujú. ajá, Sí, sí. es especial. Y él no la volvería a tomar hasta que esté reunido con su iglesia, ¿verdad? Ajá, Cómo anhelamos esa unión. sí, Y bueno, también otro, el uso de dones espirituales en sus reuniones públicas. Algunos miembros pensaban que sus dones eran superiores. Esto creaba confusión, por lo que Pablo insta a que las lenguas o la profecía se hablen con moderación y en un ambiente de orden. Eh, Porque unos hablaban, pues como que todos querían hablar, pero algunos no profetizaban o no interpretaban, y pues era un caos, ¿verdad? Eso solo es de edificación personal, pero para la iglesia, pues él dice que era mejor profetizar, pero que se hiciera en orden. Ajá. ajá. Y luego, pues había algunos, hermana Susi, si lee 1 Corintios 15:12, 15, 12. por favor. A ver, 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ajá. Ajá, Algunos, ¿verdad? Creían que no había resurrección de muertos y todo ese capítulo pues habla de la resurrección. A lo mejor ajá. ellos estaban pues centrados en cosas materiales y pues no podían creer en esto, ¿verdad? Pero Pablo les explica que no hay Ajá. duda de que Cristo resucitó de los muertos. eh, por tanto, las personas pueden resucitar de los muertos y todos lo haremos cuando Cristo vuelva al final de los tiempos. De hecho, si no tenemos la esperanza de una vida
después de la muerte, pues dice que nuestra fe sería pérdida de tiempo. Pero Claro, gracias a Dios que dice, ¿verdad? Que Cristo ha resucitado y tendremos un cuerpo diferente tras la resurrección, uno incorruptible. Y esas amén, son las grandes noticias, ¿verdad? Que la muerte es nuestra mayor enemiga, pero es derrotada para siempre, ¿verdad? Ella nos va a entregar en la presencia del Señor, porque Él ha muerto por nosotros. Y una evidencia de que podemos ver la resurrección, ¿verdad? De nuestras vidas, cómo es que Él nos ha dado una vida nueva, ¿verdad? Que es una demostración, pues en estos tiempos, que resucitará nuestro cuerpo en uno incorruptible, pero desde ahorita podemos ver la diferencia entre el antes y la nueva vida que no podríamos obtener por nuestros propios esfuerzos, ¿no? Sino que es producida por el Señor. amén. Hermana, había un grupo que no creía, ¿verdad?, en la resurrección. Sí, sí, bueno, ¿Cuáles eran en los hechos vemos que saduceos? son los saduceos. ¿Saduceos? Ajá, Ajá, pasó una moto y, ajá, los saduceos. Y entonces, pues yo creo que ahí, pues igual estaban, ¿verdad? Y se burlaban de, de la fe de Pablo, pero pues Pablo les dice, ¿verdad? Que sí, el Señor resucitó. claro. Sí, porque la misma palabra dice, si no creéis en la resurrección, estáis en vuestros pecados, ¿no? O sea, no hubo nada, entonces. Así es, Ajá, Dice así la es. palabra que hacen nula la fe. Realmente es como si Cristo no hubiera resucitado. Ajá. O sea, realmente el cumplimiento de tal a lo que vino y el sacrificio de Él para limpiarnos de pecado, pues realmente es como si no hubiera pasado, ¿no? Ujú, sí, así es. Y, pero gracias a Dios que tenemos esa esperanza, ¿verdad? amén. Y entonces vemos el motivo de la carta de Primera de Corintios, que Pablo responde preocupado a noticias que ha recibido de la iglesia de Corinto. Estas noticias pues provienen de dos fuentes y reflejan dos perspectivas distintas. Entonces, Ah, algunas personas se habían comunicado con él verbalmente. Ahí lo vemos en esos versículos. Y el cuadro que le presentan pues es de mucha tensión en el interior de la iglesia, como los grupos rivales, las conductas escandalosas y la discriminación contra los más pobres. Ajá. Por otro lado, Pablo también responde a una carta que otro grupo le había escrito. Ahí menciona en, en el capítulo 7 versículo 1, que él estaba respondiendo a la carta que le habían enviado desde Corintios. Entonces, pues esa carta no la conocemos, pero también se comunicaban con él por medio de carta. Este ajá, grupo había levantado preguntas sobre diversos temas: el matrimonio, el ascetismo, el consumo de carne sacrificada en templos paganos, los dones espirituales y su uso en el culto y otros. Estos temas los vemos desde el capítulo 7 hasta el final, estos temas generales. Y entonces esta carta que Pablo escribe responde con dos ejes fundamentales, que es el ujú, futuro escatológico, que es el que despierta la conciencia y pues inspira, ¿verdad? A que estemos constantes. Por ejemplo, ajá, menciona lo de la resurrección, este, luego menciona que tendremos una corona incorruptible, que habremos de juzgar ángeles, que corremos para ganar el premio.
¿verdad? Y para que seamos salvos. Entonces, él les va mencionando estos puntos escatológicos para que pues sean motivados, ¿verdad? Esa es la máxima motivación que tenemos en nuestra vida para encontrarnos con el Señor. Y entonces, Ajá, para que estemos constantes en ese camino, ¿verdad? Y también toca lo del amor, ¿verdad? En el capítulo 13 vemos la 13. descripción del amor, eh, que es muy diferente a como nosotros podemos darlo por nuestro propio esfuerzo. Entonces, pues esto impulsa y orienta a los cristianos a entregarse a sí mismos en bien de los demás, ¿verdad? El reino de nuestro Señor es completamente diferente a este mundo, ¿verdad? Donde nos pide que amemos a nuestros enemigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues Él es amor. Amén. Dice que se va a terminar en 10 minutos, pero ya casi concluyo. Ajá. Y entonces, hermanos, como les decía, pues esta sociedad puede tener similitudes con nuestra sociedad. Ajá. Incluso, pues, tal vez dentro de las mismas iglesias que hay en, pues, diferentes culturas. Ujú. Y estas cuestiones, hermanos, pueden ser un método particular de un líder, de cómo llevan su adoración o de cómo manifiestan los dones espirituales. Lo importante es que, pues siempre las verdades del Evangelio central, ¿verdad? La muerte de Cristo y su resurrección, pues se sigan enseñando, se crean y se apliquen, ajá, Amén. a cada una de nuestras vidas. Y pues en todas las iglesias se debe reconocer los límites que Dios ha puesto al sexo. Hay unos límites para la conducta sexual humana, ¿verdad? Impuestos por el bien de nosotros mismos y de la sociedad en general. Y ignorar estos límites, pues puede llevarnos a la desintegración de relaciones y de familias. Ajá. Otra es anteponer los intereses de los demás. Este es el principio fundamental del amor cristiano, ¿verdad? Si llegamos a ser líderes o tenemos algún don espiritual o un misterio, pues que no usemos esa autoridad para provecho personal, sino para ayudar a los demás, ¿verdad? Incluso, pues si no estamos de acuerdo en un tema cultural, pues que vayamos con humildad y mansedumbre, ¿verdad? Para instruir a las personas. Y pues que pensemos en el impacto de la adoración pública. Debemos pensar en el impacto que puede tener nuestra adoración pública en otras personas, tanto cristianos comprometidos como visitantes interesados. Se deben aprovechar al máximo los dones espirituales, pero debe realizarse todo en una forma adecuada y honrando a Dios. La adoración debe ser un testimonio de la realidad de Dios y de su presencia, y ser inteligible para todos los que están presentes. Ajá. Entonces, pues estas son las enseñanzas que nos deja esta carta y pues es una síntesis de esta carta, ¿verdad? Ya si tienen oportunidad de leerla toda, veo que sí, pues recuerdan, ¿no? Cómo está estructurada esta carta. Y, eh, y pues sería todo de esta carta y la siguiente clase veríamos la segunda parte, la segunda carta a los Corintios. A la segunda. Ajá. De acuerdo, Ajá, hermana. Sí, sí. sí, Pues sí les pido que lean la segunda carta sí. para, para que participen también la Ok. próxima clase. Y este material igual nos lo envía como siempre, ¿verdad? Sí, sí, el de Romanos no se los hemos enviado por el resumen que estaba pendiente. Ajá. Ah, sí. Ya nada más Pero me digo, faltan. ya, bueno, el mío ya lo tienen, ya Sí, se lo bien. sí, sí, sí. Ya nada más los revisamos y ya les Sí. respondemos. Ok, Sí. Bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? ¿Nos puede despedir, hermano Javier, por favor? sí. Bendito Dios y Padre, gracias te damos
por este tiempo que nos Gracias, Señor. permites para aprender más de ti. Gracias. Y gracias por la vida de nuestra hermana Gisela, Señor. Gracias por su tiempo, por su Sí, dedicación. Señor. Aleluya. Y Gloria a ayúdanos a ser conscientes, Señor, de tu palabra, a ser conscientes de lo ti. que tienes Bendito para sea. nosotros, Señor. Que tu palabra redarguya nuestras vidas, que tu palabra, Amén. Señor, sea un estilo de vida para nosotros, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Gracias. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, gracias por haber llegado. Hermana, ¿Sí? entonces empezó antes la clase. No, empecé justo a las 8, hermana, pero como empecé con mi cuenta, solo dura 40 minutos. De hecho, no Ah, sé si ya le mandó un mensajito que se terminará en 10 minutos, porque no no. pude entrar con la del instituto Ajá. y pues entré con la mía. Ok. Entonces el video lo subo ahorita en la noche y tal vez mañana ya lo vean. ¿Está? Sí, Bueno. hermana, de acuerdo. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Buenas noches. Igualmente, hermanos, que Que Dios los descansen. bendiga. Dios les bendiga. Gracias. Igualmente. Ah, ta, 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 ta.